Dame la puerta. Continuamos en Enfoque Matinal y qué bueno, tenemos con nosotros al director del Servicio Nacional de Salud, Chanel Mateo Rosa Chupani, a quien agradecemos muy especialmente su comparecencia, sobre todo porque sabemos de lo complicada que está su agenda. Así que agradecimiento doble. Bienvenido, Chanel. Muchas gracias, buenos días Bienvenido. a ustedes y los amigos que nos ven y nos escuchan. Bueno, Chanel, quizás podríamos comenzar con algo que se ha hablado mucho y que ya se tiene como una de las cosas principales, que es el asunto de las pruebas y de los equipos de protección y del personal para manejar los equipos, sobre todo, detente, hay un momentito en lo que tiene que ver con los respiraderos, los ventiladores, Ventiladores. y cómo manejarlo. ¿Cómo Sí. estamos en ventiladores, en pruebas y en personal para hacer ese trabajo? Mire, nosotros, Bienvenido. gracias de nuevo. Nosotros, como ustedes saben, desde el Servicio Nacional de Salud tenemos la responsabilidad de preparar la respuesta nacional en lo que corresponde a, como tú bien decías, camas, ventiladores, unidades de cuidados intensivos, medicamentos, personal y equipo de protección personal para los recursos humanos en salud. En este momento nosotros hemos estado trabajando con una estrategia donde hemos involucrado 150 hospitales a nivel nacional que tienen en este momento camas o están completamente destinados para atender pacientes con COVID, pacientes positivos sospechosos o que tienen unidades dentro del hospital para atender este tipo de pacientes. Nosotros tenemos actualmente, reitero, 150 hospitales en todo el país. En esos 150 hospitales tenemos 2.856 camas disponibles para hacerle frente a la epidemia. De esto, debo decir que al corte de anoche que nosotros realizamos, teníamos 585 pacientes ingresados en esa pacientes ingresados que son positivos o que son sospechosos de la enfermedad, sea por clínica, aunque no tengan la prueba realizada. Entonces, por lo tanto, tenemos un margen de más de 2.200 camas. Todavía nosotros no podemos decir, en ningún momento hemos podido decir que el sistema de salud ha colapsado por este motivo. Siempre hemos tenido camas disponibles, igualmente con las unidades, con los ventiladores, que también es un tema importante. Nosotros, solo para enfrentar la pandemia, tenemos 132 ventiladores en todo el país. De esos 132 ventiladores, habían 40 que estaban en uso en la noche de ayer. Es decir, que también tenemos, y esa capacidad de ventiladores la estamos aumentando, sobre todo que nosotros, en función del mapa epidemiológico que Salud Pública nos va dando, entonces reforzamos un área. Por ejemplo, nosotros sabemos ya que tenemos que reforzar la provincia de Puerto Plata, porque probablemente, y si la epidemiología no falla, dentro de 5 o 6 días vamos a tener un aumento importante de casos por el tema que ya todos conocemos que ocurrió el pasado domingo. Entonces, ahí, por ejemplo, ya hoy llega una ambulancia, serían 2 ambulancias adicionales, la que entregó el ministro y una que estaremos entregando hoy. También allá hay 11 ventiladores. Estos datos que hoy siempre son del sector público. Recuerden también que el sector privado tiene respuesta del lado de camas, también ventiladores, etcétera. Vamos a aumentar con 6 ventiladores más la provincia de Puerto Plata. De hecho, que podamos darle respuesta eventualmente a los casos, al aumento de los casos. También tenemos 2 centros de aislamiento allá. Uno de ellos está en Cabarete y otro en Montellano. Nosotros, el pasado, antes de ayer, el ministro y yo estuvimos por allá, y la verdad que vimos con preocupación el evento que ocurrió el pasado domingo, y por eso estamos haciendo estos preparativos. En lo que tiene que ver con el tema de los equipos de protección personal, que como ustedes saben, siempre son necesarios en este evento, en estos tipos de eventos. Nosotros hemos distribuido 7 millones de mascarillas, guantes, etcétera, overall, en todo el país. Por supuesto, ustedes saben que la demanda de esto es continua, es permanente, y nosotros estamos supliendo cada día. Por eso ustedes han visto que han disminuido en los últimos días la demanda de equipo de protección personal, porque no hemos cuidado de que los hospitales tengan estos equipos. Igual no faltan, Chanel, para el equipo médico y el equipo auxiliar, enfermeras. No hay problema con eso. A diario. Pero la demanda, como te digo, es permanente. O sea, y hay que reforzar, sobre todo los hospitales
que tienen unidades de cuidado intensivo, bueno, todo en sentido general, las unidades de atención primaria, hasta lógicamente todos los centros de salud, aunque no reciban pacientes con COVID, hay que reforzar porque las emergencias tú no sabes dónde te puede llegar. Entonces, en el momento que tú recibes un paciente de emergencia, el personal de salud tiene que estar protegido. Entonces, ese es un tema importante. Nosotros también hemos aumentado el número de trabajadores de la salud, especialmente médicos, enfermeras, bioanalistas, etcétera. Hemos designado 1.800 personas en todo el país. Entonces, eso como forma parte de la respuesta que le estamos dando a esta dificultad que tenemos en este momento y que sabemos que nosotros tenemos retos importantes. El tema de las pruebas, que es un tema que ustedes saben que maneja el Ministerio de Salud Pública. El Ministerio de Salud Pública ha anunciado que así ha ocurrido un aumento de las pruebas en todo el país. Por ejemplo, en Puerto Plata, ya se va a iniciar en los próximos días. Y debo aclarar lo siguiente: en Puerto Plata había creo que ciento y tantas personas que estaban aisladas antes del evento del domingo. Esas personas que estaban aisladas, nosotros tenemos el Ministerio de Salud Pública había hecho ya el seguimiento de los contactos. Lo que ocurre es que esas personas ocurrió que muchas de esas personas participaron en la marcha del domingo pasado y por lo tanto, obviamente eso trae complicaciones. No es conveniente todavía aplicar pruebas masivas en Puerto Plata como se nos demandó, porque ustedes saben que se necesita para tener un diagnóstico claro de las pruebas, se necesita que la persona tenga una carga viral suficiente. Por lo tanto, si una persona se infectó el domingo, dentro de las 24 horas no va a tener, se le hace prueba y los resultados no van a indicar, lógicamente, que esa persona sea positiva, porque todavía, reitero, no tiene la carga viral que pueda indicar que es positivo. Es decir, el nivel de infección no nos va a indicar un nivel de positividad, por lo tanto no vamos a tener ese caso. Pero reitero, nosotros, el Ministerio de Salud Pública y varias instituciones más hemos aumentado la cantidad de pruebas, tanto PCR como pruebas rápidas que se están realizando en este momento. Chanel, hay un tema muy importante y es el del manejo del personal. El Ministerio, el Servicio Nacional de Salud administra maneja la nómina. Sí. He escuchado denuncias del Colegio Médico y también de las enfermeras decir que hay qué sé yo cuántos infectados. No obstante, yo me he mantenido en la calle, he visitado el Cabral Ibáez, he visitado el Homs, he visitado también el Hospital Ramos de Lara. Y cuando trato de hacer un levantamiento de manera informal, no identifico el volumen de casos que dicen los médicos, las enfermeras. ¿Cuál es el dato que ustedes tienen oficialmente? ¿Qué cuánto de los empleados públicos se ha infectado? Y mira, Alice, nosotros tenemos, fíjate que ese dato lo da el ministro de Salud. Creo que ya habló de 100 y algo de personas que se han infectado. Ahora bien, esas personas se han infectado tanto en clínicas privadas como en hospitales públicos, no solamente en hospitales públicos. Lo que pasa es que siempre es una tradición, nosotros siempre vemos la denuncia alrededor de los hospitales públicos, pero también ese personal trabaja en clínicas privadas, en ONG, etcétera. Entonces, hemos tenido casos, por ejemplo, de personas que se han infectado en clínicas privadas y se reportan como si fueran un hospital público. Pero nosotros, reitero, hay un protocolo que el Ministerio de Salud Pública ha emitido sobre el uso de los equipos de protección personal, cuáles equipos y en qué áreas deben ser utilizados. Y es importante apegarnos a su protocolo, porque si bien es cierto, y eso quiero reiterarlo, es importante que el personal se mantenga resguardado y que se mantenga protegido. También es importante que podamos hacer un uso racional de los equipos de protección personal, porque lógicamente eso ustedes saben que ahora mismo en el mundo hay una demanda importante y ya hemos visto casos en otros países de que se ha llegado al extremo que el personal de salud ha tenido que usar equipos que quizás no sean adecuados. Entonces nosotros tenemos ese tema importante, que reitero, la importancia de mantener el personal resguardado, pero también que haya un uso racional de esos equipos de personal. Recientemente, Chanel, fue puesto en funcionamiento el C5I. Sí. En el Ministerio de Defensa. ¿Con qué se come eso? ¿Qué es el centro y cuál es la utilidad práctica que tiene el C5I a partir de la plataforma que se diseñó específicamente para combatir el coronavirus? La utilidad práctica, ¿qué beneficios le sacan ustedes? Y Pablo, eso es importante porque el uso de la información
oportuna es clave en estos momentos. Nosotros, por ejemplo, estos datos que te acabo de dar, son datos que nosotros reportamos al C5I todos los días. Nosotros hacemos 2 cortes en todos los hospitales del país, unos a las 7 de la mañana y uno a las 4 de la tarde. Entonces, eso que nos permite a nosotros ver si ha habido un aumento de camas, ver cuántas personas tenemos en UCI, cuántas personas tenemos en ventiladores. Entonces, eso te va dando una idea de qué región, qué provincia, incluso qué hospital, porque lo tenemos a ese nivel: provincia, hospital, municipio, provincia y región. Tú debes reforzar y que no haya sorpresa. Entonces, eso responde a una visión estratégica que tenemos en el sector salud, tanto del Ministerio como del Servicio Nacional de Salud, que podamos rastrear efectivamente lo que está ocurriendo. Por supuesto, el C5I es mucho más que eso, porque es un instrumento también de seguridad nacional. Ahí las Fuerzas Armadas, el Ministerio de Defensa puede dar seguimiento. Es lo que tienen 2,000 y pico de cámaras del 911 conectadas a esa plataforma, y luego ellos pueden dar seguimiento por otro corazón. Por ejemplo, ese día que estuvimos en el C51, ellos mostraron, por ejemplo, la frontera, que tenían en vivo, desde ahí hasta en vivo, a la frontera, los aeropuertos, los puertos, etcétera. O sea, que es también tiene es un tema de seguridad. En este caso ha habido un valor agregado que hemos instalado, los sistemas que hemos desarrollado en las instituciones, específicamente este que acabo de decir, que se ha desarrollado en el Servicio Nacional de Salud, se instaló también en el C51, entonces en el C5, y entonces nosotros estamos, las instituciones le damos seguimiento prácticamente online a lo que está ocurriendo, en este caso en los centros de salud. O sea, ustedes están conectados 24/7 al C5 y tú ahora mismo entra y tiene la información. Así, exactamente. Esa es una información que es online, y reitero que en el caso de los establecimientos de salud se carga 2 veces al día, a las 7 de la mañana, a las 4 de la tarde, y ahí tú vas viendo las variaciones que pueden ocurrir, y eso te da una alerta. Entonces, y en esa alerta tú puedes actuar más oportunamente. Se hizo un anuncio, Chanel, volviendo un poquito al tema del personal, se hizo un anuncio de que se haría un estímulo económico a los infectólogos que están trabajando duro con este problema, y entonces a partir de ahí hubo preguntas de, bueno, ¿y el resto del personal? ¿Cuál ha sido la decisión? Nosotros estamos pagando en el día de hoy el incentivo, que es un incentivo que se estableció el Poder Ejecutivo, y no solamente infectólogos. En ese caso, en el caso del incentivo del gobierno, nosotros estamos pagando hoy ese incentivo a más de 30,000 personas. O sea, ahí está todo el que está en ese momento en la línea de fuego, en los enfermeras, bioanalistas, personal administrativo, médicos, o sea, todo el mundo va a recibir su incentivo. Y esto va a pasar en este mes, en el próximo mes, y si hay que agregar otro mes, porque no también se va a hacer. Entonces, todo el que está en la línea de fuego, que está en emergencia, en hospitalización, en unidad de cuidado intensivo, en la parte administrativa, las personas que están, incluso la seguridad de los hospitales, los camilleros, todo el mundo va a recibir su incentivo. O sea, que es un incentivo que se ha establecido para todo el personal, reitero, que ha estado en estos momentos, que ha estado al frente de los hospitales, en la primera línea de fuego, como nosotros decimos. Precisamente eso. Hay 1,000 y pico, para que no adelante. Disculpa, hay 1,000 y pico de enfermeras que han sido nombradas, pero hay decías, ¿verdad? El 1,000 y pico de enfermeras, médicos, bioanalistas, o sea, de diferentes áreas. Exacto. Entonces, esos nombramientos, dado que ya hace un tiempo se reclamaba que en diferentes hospitales había necesidad de personal, ¿esos nombramientos son provisionales o serán definitivos? Esos nombramientos son fijos. Ese personal se queda trabajando después de que pase. Es importante porque ese personal que ahora se ha integrado, tú no puedes en 2 meses decirle, bueno, ya sale el tema. Es como tú dices, el hospital, también hay personal que se necesitaba de alguna manera, y está sustituyendo a personas que en este momento se ha tenido que retirar porque tienen comorbilidades, enfermedades que no le permiten estar en el hospital, o pues simplemente por el tema de la edad. Recuerda que hubo una disposición presidencial que aquellas personas que tenían estas condiciones pedía que se retiraran del servicio público. Entonces, esas personas, nosotros que hemos incorporado en estos días, y es importante la pregunta porque eso me permite aclarar, nosotros tenemos, esa persona se queda ya como personal fijo en el Servicio Nacional de Salud. A partir de lo que estamos viviendo, Chanel, podríamos decir que sin lugar a dudas el año 2021 va a ser el año de la salud y no habrá problema para asignar, por lo menos en el peor de los casos, un 6%, que es lo menos que se puede asignar
porque yo sé que tú eres parte de la gente que ha estado empujando hace tiempo Sí, claro. el asunto de los recursos, pero ahora con esto... Pablo, lo que pasa es que tenemos que tener claro que eso va a implicar una reforma fiscal. Entonces es un tema complicado en este año, pero si hay que hacerlo. No, este año no. Siempre necesita recursos es el sector salud, lógicamente. Pero ¿cómo tú has sentido las instancias de poder superior al ministro y a ti en ese sentido momento, de hacer lo que se tenga que hacer después en este momento nosotros no hemos tenido problemas de recursos de ningún tipo. Nosotros hemos fortalecido los hospitales donde, por ejemplo, la semana pasada se le inyectó recursos a los hospitales de la provincia de Duarte, que debo decir que en este momento ya presenta un importante descenso de casos. Ojalá eso se pueda mantener. Ayer, por ejemplo, en el Hospital San Vicente de Paúl, que es el Hospital Regional de San Francisco de Macorís, teníamos apenas 14 personas ingresadas en ese hospital y por lo tanto ahí los casos han comenzado a descender. Entonces, reitero, con el tema de los recursos, para esto de nombramiento, para el pago de incentivos, para el pago y para compra de cualquier otra cosa, nosotros no hemos tenido ningún tipo de limitación. No, pero perdón, no me refería a eso. Yo sé que ahora el dinero estará, va a seguir estando, hay préstamos, ahí acaban de aprobar 65 millones de dólares el Fondo Monetario Internacional. Yo me refiero a que ha habido una lucha, y tú eres parte de esa lucha, claro, porque el Estado Dominicano asigna un porcentaje mayor a la salud, y siempre ha habido el problema, entre otros, ese que acabas de mencionar automáticamente. Bueno, sí, claro, necesitamos, pero también a veces... también, lógicamente tiene que haber una compensación del Estado. O sea, nosotros tenemos también una de las presiones tributarias más bajas del continente. Entonces, lógicamente, pero ese es un tema que hay que parquearlo ahora, porque se puede interpretar que nosotros estamos pidiendo que en plena pandemia se aumenten los impuestos para aumentar salud. Ya uno conoce a veces el tema de lectura comprensiva que se da en estos casos. No quisiera verse titular, por lo tanto, yo lo que quiero enfatizar que tenemos los recursos necesarios ahora mismo para hacerle frente a los problemas que hasta este momento hemos tenido. Reitero, nosotros en el sector salud no hemos tenido un desborde de un colapso de camas, por lo tanto, siempre hemos estado por debajo del 20% de la disponibilidad. Sin embargo, yo quiero aprovechar, Adis y Pablo, para un tema no menos importante, y es que si bien es cierto, tenemos esta pandemia, no debemos descuidar los problemas tradicionales del sector salud. Nosotros hemos visto, tanto en el sector público como en el sector privado, un descenso de personas que van a su chequeo normales. Vamos a decir, personas que sufren de hipertensión, que sufren de diabetes, por ejemplo, han dejado de ir a los hospitales. Nosotros queremos decir que esta persona que pueden seguir asistiendo a los hospitales, que tenemos hospitales, por ejemplo, aquí en Gran Santo Domingo, el Mucoso Cuello, el Hospital Salvador Gautier, donde no se reciben personas COVID, que pueden asistir igualmente en todo el país. Y otro tema también que nos preocupa son las embarazadas, el seguimiento a las embarazadas. Nosotros ahora mismo estamos trabajando en un sistema que podemos darle seguimiento a las embarazadas a través de línea telefónica, y eso también es importante porque no solamente tenemos el tema del COVID, sino que también tenemos los problemas tradicionales de salud, y no queremos que haya un descuido en la atención, en el cuidado de esas personas que tradicionalmente asisten a los hospitales a su chequeo rutinario, pero también a retirar medicamentos, a la atención primaria, etcétera. Por lo cual exhortamos, igual pasa con el esquema de vacunación. Nosotros tenemos los centros de vacunación abiertos en todo el país, y es importante que no se descuide el esquema de vacunación de los niños y niñas. Por lo tanto, exhortamos, están abiertos hasta las 4 de la tarde, de 8 de la mañana a 4 de la tarde, exhortamos a que también se mantenga el esquema de vacunación de sus hijos e hijas, porque ese es un tema fundamental. Pienso que hubo una confusión en un momento porque se creyó que las consultas regulares estaban suspendidas. No. Chanel, hablando de las necesidades del día a día de los hospitales, una de ellas siempre ha sido la de perseguir un correcto abastecimiento. ¿Cómo ha estado la relación con Promese, ustedes, en los hospitales? ¿Cómo está siendo un día ahora que hay un aumento en la demanda para unos hospitales X, y que muchas veces se ha cuestionado que no se cuente con los insumos? Sí, mira, nosotros en ese caso, Adi, hemos usado dos mecanismos. Está Promese, pero también nosotros hemos inyectado a los hospitales recursos adicionales a los que ellos tradicionalmente reciben. Sobre todo aquellos hospitales que han estado en la zona de mayor demanda. Por ejemplo, los hospitales de la provincia de María Sánchez, Samaná, de todo el Cibao, recibieron hace la semana pasada una
un aporte adicional de los ingresos que necesitaban para evitar que si había un retraso en los pedidos a promesas por la situación actual, ellos pudiesen tener liquidez, pudiesen tener recursos que para hacerle frente a cualquier eventualidad que el hospital pudiese enfrentar en ese momento. Igualmente, ayer, por ejemplo, los hospitales de la línea noroeste también recibieron esos recursos y nosotros vamos a seguir. Igualmente, todas las regionales nuestras han recibido recursos adicionales y vamos a seguir inyectando esos recursos para que puedan, reitero, hacerle frente a cualquier demanda que puedan tener en este caso, en el que estamos pasando, esta situación que está aconteciendo. Vamos a continuar en estado de emergencia por lo menos 17 días, que tira más a 34 que a 17, lo que significa que hay una flexibilidad y menos exigencia en lo del tema de la licitación. Ya sabemos lo que ocurrió. ¿Qué se ha hecho a partir de lo ocurrido? La experiencia adquirida. Hubo una comisión. ¿Qué ocurrió según tú, Pablo? ¿Qué ocurrió? Te explico. Entonces, a partir de esto, hubo una comisión que hizo rápidamente una investigación, presentó unos resultados y quedó pendiente lo siguiente. Quedó pendiente el saber si el Ministerio Público, a partir de eso que se informa a la comisión, iba a actuar. Tú tienes una confusión enorme. La comisión de veedores hizo una revisión del sistema de compra de la Dirección de Compra y Contrataciones y detectó algunos aspectos que luego el ministro Montalvo aclaró en una locución que dirigió al país que esos aspectos en periodo de emergencia no son iguales, no se comportan iguales a periodos normales. Es decir, el periodo de emergencia lo que obliga a las instituciones es hacer una licitación a través de con tiempos recortados, a través de la plataforma de la Dirección General de Compra y Contrataciones. No tiene, y por eso un periodo de emergencia no tiene la misma regulación, no tiene los mismos tiempos que si tuviera un periodo normal. Entonces no tendría sentido. Entonces, ese elemento. De todo modo, Pablo, en el caso nuestro, en el Ministerio de Salud Pública, nosotros hemos hecho siempre un llamado a todo el mundo, que se haga una investigación de cualquier cosa que se pueda cuestionar. O sea, yo creo que ya es un tema. Yo hablé con Participación Ciudadana, he hablado con partidos políticos, he hablado con todo el mundo. Sí. O sea, lo que pasa es que nosotros estamos en medio de una campaña electoral, que yo creo que es lo peor que ha pasado en la campaña electoral. La gente se vuelve mucho más miserable de lo que normalmente y cogen cualquier elemento, no te dan chance a que tú puedas explicar, porque estamos también en un diálogo de sordo. Y es bueno no, te da pena cuando alguien dice a ti, no te preocupes, lo que pasa es que tú sabes que esto es un tema político de este momento, pero nosotros sabemos que tú eres incuestionable. No, Janet, por ahí no es que voy y me excuso si me malinterpretaste. Yo no me estoy refiriendo, y tú sabes que yo no me estoy refiriendo a tu persona. Yo me refiero que a partir de lo ocurrido se presentó ese informe y lo que quedó pendiente es con lo que hay aquí, con lo que dice la comisión, con las denuncias que hay de que hubo una empresa que ni siquiera tenía el tiempo necesario, cosas que incluso no tienen que ver con el Servicio Nacional de Salud. Entonces, perdóname, lo que quería era, a partir de esto, se ha interesado el Ministerio Público no por investigar al director del Servicio Nacional de Salud, no es por ahí que yo voy, que te siento muy a la defensiva y no debería estarlo si estás hablando conmigo. Yo estoy hablando de esas empresas que uno vio que existían, porque qué sé yo, hay una empresa que de repente se mete a suplidor de una cosa que nunca había sido suplidor y se vieron irregularidades. La pregunta, la reitero, es ¿el Ministerio Público a partir de esto va a actuar o sencillamente te voy a decir lo que nosotros hemos hecho lo siguiente? Primero, todas las empresas que participaron, tanto del Ministerio de Salud Pública y del Servicio, hablo por esas dos instituciones, todas tenían la habilitación de la Dirección de Compra para participar en esa, tenían el número tenían la habilitación de la Dirección de Compra para participar en esta licitación. Hay una cosa importante, mira, hay empresas, hay ítems que son sumamente especializados, que tú necesitas y además todas esas empresas tienen años en el mercado, todas.
y hay ítems, que es lo que nos han explicado a nosotros, que tú necesitas tener una especialización. Ahora, para tú comprar mascarilla y traerla de fuera, tú no tienes que tener una super especialización. Eso, por ejemplo. Nosotros, el PRM solicitó a la dirección, a la Contraloría, que un informe sobre este tema, y la Contraloría respondió que de acuerdo a lo que establece la Constitución, hay un plazo, después que pase el periodo de emergencia, las instituciones tenemos 15 días, creo que 15 días para que nosotros podamos hacer un informe. Entonces, a partir de ese informe, los órganos de Contraloría, Cámara de Cuentas, pueden entonces corroborar lo que establece ese informe y pueden establecer cualquier investigación. O sea, pero eso de acuerdo a lo que establece la propia Constitución, eso se hace luego que pase el periodo de emergencia, la investigación. O sea, que esto va a ser posterior y hasta ahora no va a ocurrir nada más. Lo dejamos ahí, entonces. Muy bien, muy bien. ¿Qué desafíos tiene el Servicio Nacional de Salud a corto plazo en medio de todo esto? Yo diría que los desafíos, Adi, de nosotros como servicio, como institución, tienen que ver con cosas que nosotros no controlamos. Si nosotros no mantenemos el distanciamiento físico, si nosotros no respetamos la cuarentena, el periodo de cuarentena, y si nosotros no respetamos el toque de queda, entonces esto se va a hacer mucho más largo, esto se va a hacer mucho más difícil y mucho más complicado. Esas 3 medidas son importantes, señores, porque está claro y se ha reiterado, se ha dicho que si usted no tiene que ir a la calle por alguna razón fundamental, no debe de ir a salir de sus casas, de sus hogares. Nosotros sabemos que por eso aquí no ha habido una cuarentena total y obligatoria, porque sabemos el tipo de economía que es la nuestra, que hay muchas personas que tienen que salir a buscar su comida, vamos a decir, a la calle, pero es importante mantener el distanciamiento, es muy importante el uso de mascarilla cuando usted salga a la calle, eso es fundamental. Entonces, dependiendo de lo que ocurra en ese caso, vamos a ver si vamos a tener repercusiones mayores en el sistema de salud o no. Recuerden que el 80% de las personas que tienen este virus son asintomáticos, por lo tanto, nosotros no, puede ser que una persona lo tenga y ni siquiera se dé cuenta, pero el hecho de que sea asintomático no significa que lo pueda transmitir a otra persona. Entonces, eso se combate con mayor distanciamiento físico, porque más allá de 2 metros el virus no circula. Eso se combate con el uso de mascarilla, se combate respetando el toque de queda y respetando la cuarentena voluntaria, vamos a decir, que se ha establecido en el país. Muchísimas gracias. Gracias a Chanel Mateo Rosa Yupani, el director del Servicio Nacional de Salud, por esta entrevista de tanta utilidad. Gracias, Chanel. A ustedes, muchísimas gracias. Continuamos en Enfoque Médico.